¿Alguna vez te has preguntado qué historias se contaban antes de las grandes religiones monoteístas? Antes de que un solo Dios dominara los cielos, el mundo estaba lleno de divinidades que caminaban entre los hombres, que representaban la lluvia, el fuego, la cosecha, el amor y la muerte. En los bosques, en los ríos, en las montañas, cada elemento tenía un espíritu, una fuerza viva, un rostro divino. En la antigua Grecia, los dioses banqueteaban en el Olimpo. En Escandinavia, los guerreros brindaban en honor a Odín. Y en las tierras celtas, la dama del lago guardaba los secretos del otro mundo. Cada cultura veía lo sagrado reflejado en la naturaleza y en las pasiones humanas. Hoy vamos a adentrarnos en ese universo fascinante de dioses y diosas paganos. Seres tan poderosos como cercanos, tan humanos como divinos. Hablaremos de las grandes deidades del paganismo antiguo, como Isis, Freya, Cernunnos o Pan, y de cómo sus símbolos, historias y energías siguen presentes hoy en la espiritualidad moderna. Descubriremos además qué representan, cómo se invocaban y por qué, a pesar del paso del tiempo, siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Porque si hay algo que hay que tener claro, es que los dioses del paganismo no son solo figuras del pasado, son arquetipos vivos, reflejos de las fuerzas de la naturaleza y de nuestras propias emociones. Entenderlo es comprender la parte esencial de la historia humana y quizás también de nosotros mismos. Así que si te apasiona la espiritualidad antigua, el poder de los mitos y la magia de la naturaleza, este vídeo es para ti. Y te invito a quedarte hasta el final porque lo que descubrirás puede cambiar la forma en la que ves el mundo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta si te interesa el tema y cuéntame en los comentarios. ¿Tienes alguna deidad pagana favorita o alguna historia que siempre te haya inspirado? Prepárate, porque hoy abrimos las puertas al panteón de los dioses antiguos. Bien, vamos a ver. Una deidad pagana no es solo una figura lejana en un mito, es un arquetipo encarnado, o sea, una manifestación de fuerzas naturales y humanas que las culturas personificaron para comprender mejor el mundo. Los panteones surgen porque las sociedades necesitaban nombres, relatos y rituales para ordenar las experiencias que tenían. Ver caer la lluvia, las guerras que sucedían, la fertilidad de los campos o las muertes. Cobra sentido todo esto cuando se habla como personajes con voluntad propia. En Grecia, por ejemplo, los mitos homéricos delinean a dioses que sienten y discuten con los mortales. En Escandinavia, las Edas representan a seres cuya conducta explica la valentía, el engaño y la sabiduría. Entender a una deidad es comprender la forma en que una cultura interpreta sus fuerzas internas y externas. Históricamente, los estudiosos como Jane Ellen Harrison y más recientemente Ronald Hutton han mostrado que el culto y el mito son dos caras de la misma moneda. Rituales que sostienen relatos y relatos que legitiman el ritual. En la práctica, esto significa que cada gesto litúrgico, una ofrenda, una plegaria, un banquete sagrado, alimenta la imagen de la deidad y la hace real en la comunidad. Las deidades no eran estáticas, cambiaban con los tiempos, se asimilaban unas a otras y se reinventaban según las necesidades políticas, agrícolas o sociales. Así que cuando hablamos de dioses paganos hoy, hablamos también de procesos culturales vivos, no de fósiles religiosos. Comprender esta dinámica nos ayuda a leer los mitos como mapas psicológicos. Cernunnos no es solo un hombre con cuernos, sino el símbolo de la relación humana con la naturaleza salvaje. Atenea no es solo una diosa guerrera, es la representación del pensamiento estratégico y la artesanía. Así, con esta clave, en el siguiente bloque recorreremos algunos de los panteones emblemáticos y lo que cada uno aporta a la imagen de lo divino. Empezamos con el panteón grecorromano, que es posiblemente el más conocido en Occidente y funciona como un espejo de pasiones y virtudes humanas. Zeus,
o Júpiter en Roma, encarna la autoridad y el cielo. Atenea es la sabiduría y la estrategia. Afrodita representa el amor y la erosión de fronteras morales. Los cuentos homéricos, las tragedias y las prácticas del ágora muestran cómo las ciudades usaban a sus dioses para enseñar, juzgar y celebrar. Por ejemplo, las fiestas panateneas de Atenas reforzaban la identidad cívica. Los misterios eleusinos vinculaban la fertilidad agrícola con la salvación personal. Así, estas prácticas muestran una dimensión social y existencial. Los dioses legitiman el orden y ofrecen recursos simbólicos para afrontar la vida. Curiosamente, muchos cultos locales se mezclaron con los grandes dioses. La diosa local del agua podía convertirse en una manifestación de Hera o de Deméter según las conveniencias políticas o los sincretismos culturales. Además, la religión romana era notablemente pragmática. Adoptaba dioses extranjeros porque era una forma de integrar pueblos y consolidar su poder. Esta plasticidad explica por qué la iconografía y los nombres varían tanto entre regiones y épocas. Para el practicante moderno, estas capas ofrecen múltiples puertas de entrada. Puedes honrar a Atenea como patrona del estudio, o a Deméter como guardiana de la tierra cultivada. Así, entender la naturaleza relacional de estos dioses nos permite verlos como herramientas simbólicas para la vida cotidiana. Invocar a Hermes antes de viajar, pedir la guía de Artemisa en la naturaleza, o celebrar a Dioniso en la creatividad colectiva. Ahora sigamos hacia los panteones del norte, donde la atención, el tren destino y la valentía marca la divinidad. Allá en el norte de Europa, los dioses nórdicos ofrecen una visión distinta. Son figuras tejidas por la saga, la poesía rúnica y una ética de honor que enfatiza el coraje frente al destino. Odín, por ejemplo, el dios que se sacrifica por sabiduría, encarna la búsqueda del conocimiento aun a costa del sacrificio. Thor representa la fuerza protectora y Freya la fertilidad, el amor y la magia. Las fuentes principales, la poética Edda y la prosa Edda, recogieron relatos que mezclan cosmogonía, cosmología y normas sociales. Allí la divinidad se confunde con la brújula moral del guerrero. Honra, juramento y memoria forman parte de lo divino. Un aspecto fascinante es el uso de las runas y la magia vinculada a las deidades. Odín es el descubridor de las runas tras su experiencia mítica en el árbol cósmico. Esto ligaba la escritura simbólica al poder ritual. Además, la religiosidad nórdica preservó prácticas vinculadas a la tierra y a los ancestros en contextos muy locales. Hogueras, blots y juramentos que reforzaban la cohesión del clan. Para el practicante actual, los arquetipos nórdicos ofrecen recursos para confrontar la adversidad y encontrar sentido en la prueba. Como curiosidad, el renacimiento de la Saturn en Islandia, del que ya hemos hablado, y otros países, muestran cómo un panteón puede reaparecer de forma moderna, reconstruyendo rituales a partir de fuentes históricas y adaptándolos a sensibilidades contemporáneas. Esto plantea preguntas sobre la autenticidad y la adaptación que veremos al final del vídeo. Pero antes, viajemos al sur y al Nilo para encontrar diosas poderosas y cultos de misterios. En el Mediterráneo y las riberas del Nilo aparecen deidades que privilegian lo femenino, los misterios y la transformación. Isis en Egipto, Deméter y Perséfone en Grecia, y la gran figura de la Gran Madre en tradiciones prehelénicas. Isis es ejemplo paradigmático, diosa de magia, madre y gobernante. Su culto se expandió por el Imperio Romano por ofrecer consuelo humano y promesa de renovación. En los misterios eleusinos, que están ligados a Deméter y Perséfone, se prometían la iniciación y el conocimiento sobre la continuidad de la vida más allá de la muerte. Estas religiones de misterio ofrecían experiencia directa, no solo mitos, conectando la vida comunitaria con vivencias personales profundas. En muchas de estas tradiciones,
El papel de la mujer y la receptividad espiritual está subrayado. Diosas que gobiernan la fertilidad, la artesanía, la luna y la sabiduría aparecen como fuerzas centrales. Por ejemplo, Artemisa o Hécate fueron figuras liminales vinculadas a las fronteras entre los mundos. En la práctica moderna, quienes trabajan con arquetipos femeninos encuentran en estas deidades modelos para la creatividad, la curación y la intuición. Además, la expansión del culto de Isis demuestra cómo una deidad puede convertirse en puente intercultural, adaptándose y ofreciendo recursos simbólicos en contextos diversos. Estas tradiciones también recuerdan que el culto no es solo teórico. Se vivía en iniciaciones, en ceremonias secretas y en reglas de pertenencia que garantizaban la transmisión de experiencias. Y para finalizar, veremos cómo los panteones contemporáneos se reinventan y qué retos éticos implica volver a honrar a los antiguos dioses hoy. En la actualidad, los dioses paganos vuelven a caminar entre nosotros en formas múltiples. Movimientos reconstructivos buscan fidelidad histórica. Corrientes eclécticas mezclan arquetipos según la necesidad individual. Comunidades interreligiosas dialogan para crear espacios de respeto. Esta pluralidad abre la posibilidad creativa, pero implica responsabilidades. Estudiar fuentes, reconocer apropiaciones y sostener prácticas que no dañen a comunidades vivas. El renacimiento pagano plantea, por tanto, una elección ética. ¿Celebramos simplemente por estética o asumimos un compromiso con la historia y la tierra que nuestras deidades simbolizan? En la práctica contemporánea, muchos paganos integran acciones concretas, rituales de cuidado ambiental, apoyo a custodios culturales y trabajo comunitario para restablecer prácticas tradicionales con consentimiento. Además, la investigación histórica, desde los clásicos hasta la antropología de la religión, ofrecen herramientas para interpretar mitos sin idealizarlos. Autores como Hutton y trabajos etnográficos sobre cultos locales muestran la complejidad del fenómeno y ayudan a evitar simplificaciones románticas. Para quienes buscan una devoción responsable, la invitación es a aprender, a dialogar con custodios culturales y a adaptar rituales con humildad. Y es que al final, los dioses siguen siendo, ante todos, compañeros simbólicos, recursos para nombrar el amor, la pérdida, la creatividad y la supervivencia. Puedes invocar a Freya en un rito de amor propio, a Cernunnos cuando necesites reconectar con la naturaleza, o a Isis para trabajos de sanación comunitaria. Lo esencial es el respeto por la fuente y tener la intención clara. Bien, hemos recorrido juntos los senderos de la antigua espiritualidad, explorando los rostros y los nombres de diosas y dioses del paganismo. Descubrimos cómo estas deidades no eran simples figuras de adoración, sino símbolos vivos de la naturaleza, de las emociones humanas y de las fuerzas que mueven el universo. Hablamos de la multiplicidad de panteones, el griego, el nórdico, el celta, el egipcio, entre otros, y de cómo, pese a las diferencias, todos comparten una misma esencia, el respeto por la vida, la tierra y el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Vimos que el paganismo no busca imponer una verdad, sino invitarte a observar el mundo con otros ojos, a reconocer la divinidad en cada árbol, en cada ciclo lunar y en cada emoción que nace dentro de ti. Hoy, esas antiguas historias nos recuerdan que la conexión con lo sagrado no depende de templos o dogmas, sino de la intención y de la conciencia que llevamos a nuestras acciones cotidianas. Y ahora te dejo una pregunta para reflexionar y compartir en los comentarios. ¿Qué deidad o mito te inspira más y por qué crees que conecta contigo? Quizás descubras que esa figura representa algo que ya habita en ti, esperando ser despertado. Si este viaje por el alma del paganismo te ha gustado, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte el vídeo con quienes también buscan una espiritualidad más libre y natural. Y prepárate para nuestro siguiente episodio,
los símbolos paganos más poderosos, donde descifraremos el lenguaje oculto detrás de runas, pentáculos, triskelionics y otros emblemas llenos de energía y misterio. Gracias por acompañarme en este recorrido, que los dioses o las fuerzas que habitan en ti te guíen hasta nuestro próximo encuentro.